por la sustentabilidad y el ambiente, y es fundador y expresidente de la red Campus Sustentable. Así que, bueno, primero te damos las gracias por estar aquí, Oscar, por regalarnos parte de tu tiempo. Y te doy la palabra de manera que podamos conversar a propósito de una primero presentación y luego demos paso a preguntas, respuestas, que damos la conversación Sí, pues después de tu presentación. eso me han dicho, una presentación cortita y que la Sí, hice bien claro. cortita y después conversa. Pues, Perfecto. este, El plan ahí es que podemos justamente conversar podamos hablar harto. del tema. Muchas gracias. Así que Déjame todo tuyo, compartir Oscar. esto. Esta era la presentación. La están viendo, ¿no? Sí. Vemos. Sí. Ya. Dice la pregunta clave. Me pidió Felipe que le hiciera una pregunta así como cuestionadora. Esta es de un artículo de David Orr de hace ya bastante años. Muy bueno, que si no lo han leído, léanlo, ¿ya? Porque esa es la universidad para qué educa, es la pregunta clave de los que trabajamos en sustentabilidad. Eh, el contexto, o sea, le voy a contar un poco el contexto y las premisas por las que trabajamos en la red Campo Sustentable y en la UTEM, pues este tema de educación para sustentabilidad. Partimos de la base de que vivimos una crisis de sustentabilidad, y aquí un primer tema importante que yo creo que debemos rescatar siempre es que cuando hablamos de sustentabilidad no hablamos solo de medio ambiente, eso ustedes deben saberlo muy, muy bien, ¿ya? Pero en general, para todo el mundo, sustentabilidad es medio ambiente. Por eso yo siempre les recalco, claro, que hay temas como esto que hacemos desaparecer diariamente 29.162 canchas de fútbol, que son datos concretos respecto de una parte de esta crisis que han disminuido un 60% entre 1970 y 2014, pero también hay temas importantes sociales que hay que recalcar siempre, y yo lo recalco, yo hago clases de sustentabilidad exclusivamente, y generalmente parto mi curso dando información como esta, que 29.400 personas morirán a consecuencia del hambre hoy. O sea, 3 veces más de lo que moría por por la pandemia de estos 3 días, mueren todos los días en el mundo a consecuencia del hambre. Y pasan desapercibidos. O sea, esa es una crisis social, una crisis de humanidad salvaje que hay que hacérsela ver a los estudiantes, ¿ya? O sea, que sustentabilidad también tiene aspectos sociales súper fuertes. Y lo otro que le hago cuestionarse siempre son las causas de la crisis. ¿Por qué tenemos esta crisis de sustentabilidad? Bueno, y ahí salen los temas más comunes, que pudiésemos conversarlo bastantes veces después. La población mundial creciente, ¿cierto? Los modos de producción y consumo insostenibles y todo lo que eso trae aparejado, como los abusos sociales, trabajo esclavo, trabajo infantil, etcétera. La explotación de recursos, pérdida de biodiversidad, deforestación, etcétera. Contaminación, la más clara, el cambio climático y la contaminación de los océanos. Todo está asociado a cómo consumimos y a cómo producimos. Un aspecto que siempre he planteado de hace muchos años es la imperceptibilidad de los daños y beneficios de ser sustentable, la conciencia de qué gano con ser sustentable o qué pierdo con ser sustentable, ¿ya? Y eso no existe. En general, la gente no piensa que está generando eh, un aporte a la crisis de sustentabilidad, ni que se va a ver beneficiada con la crisis con que no haya crisis de sustentabilidad. Ese aspecto es súper importante y hay que hacérselo ver, porque la única forma de tomar conciencia es a través de la educación, de que alguien te diga, oye, esto está pasando, y que la gente se dé cuenta de eso. Y eso es bastante más complejo. Yo siempre cuento que una vez haciendo un curso en mi funcionario de la UTEM, salió un caballero y me dijo, ¿y yo qué gano con todo esto? ¿Cierto? Se le olvidaba las generaciones futuras, él quiere ver beneficios ahora. Y beneficios ahora tú no puedes decirle a ninguno que son sus beneficios, porque son imperceptibles, ¿ya?
Está todo el tema de indiferencia al otro, la carencia de empatía social, etc. Pero la causa principal son los egresados de las universidades. ¿Ya? Yo creo que esto es un tema súper importante que hay que tenerlo muy, muy presente. Los egresados actuales de las universidades son los que toman las decisiones importantes del mundo. Todos los profesionales, todos los ministros, todos los gerentes de empresas, todos son profesionales. Y van replicando el mismo modelo de producción y consumo que nos tiene donde los tiene. ¿Ya? Y eso con la formación que hoy les damos. O sea, la formación que estamos dando hoy día, que es individualista, cortoplacista, maximizadora de utilidades monetarias, sin empatía social, eso es lo que genera estos egresados que toman las decisiones que nos llevan a la crisis. Todas las decisiones importantes del mundo, todas las toma gente que pasó por la universidad. Licenciados, doctorados, magísteres, pero pasó por la universidad. Los tipos que financian millones de dólares para ir a buscar agua a Marte, millones de dólares, y en vez de solucionar los problemas de agua que hay en el mundo, toda esa gente pasó por la universidad. Y habría que preguntarse por qué nos seguimos formando igual. Hoy día le damos una formación técnica, una formación valórica. Esta frase también de David Orr es muy buena, siempre la muestro en mis presentaciones. Dice que, se lo voy a leer igual, la sabiduría convencional sostiene que toda educación es buena, y cuanto más se tiene, mejor. La verdad es que, sin precauciones significativas, la educación simplemente puede preparar a las personas para ser los vándalos más eficaces sobre la tierra. Eso es lo que hacemos hoy día. Preparamos ingenieros, como preparan ustedes, fantásticos ingenieros, pero que saben hacer bien su pega sin tener en consideración al resto. Y eso es preparar vándalos. ¿Y qué guía la toma de decisiones de estas personas hoy en día? Básicamente, lo que yo llamo los nuevos jinetes del apocalipsis, la codicia, el afán excesivo de riquezas, que te permite entender muchos comportamientos que uno no logra entender, pero si uno le da un poco más de vuelta, está aquí la codicia, la ambición, deseo ardiente de obtener poder y riquezas, el egoísmo y la comodidad, nos atañe a todos. Si ustedes se ponen a pensar, detrás de cualquier gran problema que tengamos, está alguna de estas jinetes del apocalipsis, y algunos de estos males. Y eso es lo que nosotros debiésemos intentar contrarrestar de alguna forma con la educación, ¿cierto? Educando para la sustentabilidad, hacer ver que la codicia no trae nada bueno, que la ambición no trae nada bueno, que hay que ser solidario socialmente, que hay que salir de la comodidad, etc. Y eso es educación para la sustentabilidad, que requeriría formar en actitudes y valores, más que en habilidades técnicas. ¿Ya? Y eso es un desafío enorme, el porte de una casa, tremendo, y que requiere cambios gigantescos en la universidad y en su docencia. ¿Ya? Y este es el desafío de todos los que trabajamos en universidad sustentable. ¿Cómo hacemos que la universidad cambie lo suficiente para formar agentes de cambio, jóvenes comprometidos con cambiar el mundo, en vez de jóvenes que repliquen los mismos modos de producción y de consumo que han tenido eternamente? Bueno, y la universidad sustentable, como les dije antes, es gestión de campus por un lado, debemos explicar con el ejemplo, debe tener compromiso institucional potente y debe formar docentes para la sustentabilidad, lo pongo en rojo porque es el gran debe de la universidad latinoamericana al menos. Ya no formamos docentes en la cantidad y calidad suficientes para abarcar todas las asignaturas, todas las disciplinas, etc. Mientras no tengamos eso, vamos a seguir dando palos de ciego. Al final el mundo sabe cómo ser sustentable, existen las tecnologías, existen los procedimientos. El problema está que los que toman las decisiones están en una posición muy cómoda. Todos los que salen de universidad están en posiciones muy cómodas tomando decisiones
y nadie va a tomar decisiones que los perjudiquen de una u otra forma. Entonces, el mensaje para los estudiantes es que ellos deben llegar a cambiar las empresas, siempre y cuando nosotros seamos capaces de educarlos en sustentabilidad en la universidad. Y un sueño para terminar: si todos logramos educar para sustentabilidad de aquí a 5 años más, 4 a esta altura, ¿cierto? Supongamos que empecemos en 5 años más. En 2030 tendríamos la primera cohorte de egresados con esta visión de sustentabilidad, potenciales agentes de cambio. En 2040 esos jóvenes ya tomarían decisiones menores, y en 2050 tomarían las decisiones del mundo, ¿cierto? Y ahí se nos acabaría el problema, pero eso requiere que todos hagamos un esfuerzo tremendo y implementemos educación para sustentabilidad en todas las instituciones. Eso es para empezar a abrir los fuegos. Muchas gracias, Oscar. Como otras veces, si les parece, nos organizamos con las manos en las reacciones, pueden ir levantando la mano y vamos asignando las palabras para preguntas-respuestas. Jeremy, adelante, por favor. Alguien tiene que iniciar, me siento vergonzoso, pero sí. Gracias, Oscar. Yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que tú pusiste, pero hay un tema que yo esperaba ver y que quiero agregar, y después decidimos si es tan importante de lo que pienso. En un mundo sustentable, primero, la humanidad ha vivido en una sociedad sin energías fósiles antes. Sabemos que es posible. En el siglo XVIII, antes de la revolución industrial, usando un poco de carbón, pero era pequeño. Se usaba el viento para secar, para moler la harina y todo eso, había eso. Pero la proporción de población dedicada a producir la comida era mucho más grande. Y en particular el tema que nos interesa a nosotros, la proporción de la población que era dedicada a la educación y la investigación era mucho, mucho, mucho más pequeña. Y hay otros temas sobre para qué la universidad educa. Las universidades crecieron cuando querían producir técnicos para la revolución industrial que dependía de energías fósiles, que no eran sustentables. El tema que quiero poner en la mesa es que está bien de pensar para qué vamos a educar, pero también hay que pensar con cuál proporción de la población va a poder educar, por cuál sociedad vamos a construir. Si construimos, para ser caricatural, si nuestro modelo supone un desarrollo exponencial de la cantidad de docentes, estamos repitiendo los errores que no llegaron acá a querer cambiar, que el desarrollo exponencial, el mundo finito, tiene problemas y todo eso. El tema, no sé si me hago entender, pero sí hay que educar cosas sustentables, pero hay que pensar que la educación ella misma sea sustentable y quizás va a tomar menos de los recursos que produce la sociedad. Y entonces planificar por una reducción de la universidad. Ya hay países que están cortando los fondos y Chile no está poniendo mucho fondo en la universidad tampoco. ¿Entiendo mi punto o no? Sí, se entiende. Ahora, yo creo que uno podría pensar en reducir cuando tiene suficiente capital humano para que el país funcione adecuadamente. Mientras no tengamos esa cantidad de capital humano suficiente y bien calificado, yo creo que es como arriesgado pensar en reducir. O sea, discúlpame, yo voy a precisar algo. Más que reducir, si no usamos energías fósiles, que es un poco el deseo de ser sustentable, yo creo, de lo que entiendo, la proporción de la población que tiene que ponerse a trabajar para producir comida tiene que pasar a 2/3, porque es el ejemplo que tenemos. Si 2/3 de la población crean comida, no hay no queda suficiente población para mantener la administración, la docencia y en particular la academia. Yo creo que hay que resolver eso al mínimo en paralelo o antes de decidir qué vamos a enseñar, es con qué vamos a enseñar, si hay mucho menos gente que pueden enseñar.
Pero quizá, o sea, puede ser que hablamos de escala de tiempo. Me sorprendió cuando hablaste de 2050, 2010, 20, 30, 40, 50. Quizás el razonamiento que pongo es más a 2100, pero y quizás por eso hablamos de escala, pero yo creo que igual, de la misma manera que tú mostraba que 2030 preparaba a 2050, yo creo que 2050 preparaba a 2100 y una conversación sobre sustentabilidad. Hay que pensar a escala de tiempo grande, no se puede uno satisfacer de hablar a escala de tiempo demasiado pequeña. Pero ya hablé demasiado. Yo prometo de escuchar la pregunta de los otros. Quería solamente poner en la mesa que a larga escala hay que pensar a cuántos recursos va a usar la universidad, porque se puede hacer cosas distintas según que tenemos muchos recursos o pocos recursos. Oscar. Es que, a lo que apunta Jeremy es un cambio de paradigma. O sea, al final, cuando uno educa para sustentabilidad, lo que uno intenta es cambiar el paradigma de cómo se comporta la sociedad. Y eso va a ir evolucionando en la medida que se vayan solucionando los problemas sociales y ambientales. Ahora, yo no creo que lleguemos, como dice Jeremy, a que 2/3 de las personas se dediquen a la producción de alimentos. Yo creo que eso es como cuando eran otras tecnologías, pero hay que ver hacia dónde va evolucionando. Yo creo que el tiro de la sustentabilidad va hacia hacer más, respetar los temas ambientales, privilegiar los temas sociales, y ahí veremos cuáles son los caminos para eso. Pero váyanse a ver uno, es tan amplio el abanico, depende de los países, depende de la cultura, depende de la idiosincrasia. Entonces es súper complejo el tema de hacia dónde vamos. Esto de volver a una eh, era ecológica sin combustibles fósiles es duro, pero yo creo que eso va más por ser reemplazados los fósiles por los renovables. Y eso estamos avanzando a pasos agigantados hacia ello. Entonces, la cantidad de energía que provee hoy día los combustibles fósiles los van a proveer en las fuentes renovables y la actividad va a ser la misma. Yo creo que vamos orientados más hacia sociedades de servicios que sociedades productivas, en general en el mundo. Gracias, Oscar. Palabra tengo en lista Reinaldo, Luis, Fernanda y después voy. Ya, Yo no lo voy. veo yo. Oscar, bueno, gracias por la presentación y todo. Bueno, nosotros ya hemos conversado un poco esto desde antes en la Red Campus, pero quería que pudieras compartir un poco con nosotros cómo ha sido la experiencia en el UTEM, porque ustedes igual ya han trabajado esto hace bastante tiempo y quizás ver cómo han podido como evaluar si en verdad se está logrando cambiar un poco la formación de los estudiantes ahora que se está intentando meter esta mirada más de sustentabilidad. Que nosotros estamos intentando incluirlo, pero estamos viendo cómo evaluarlo, cómo podemos llegar a averiguar si en verdad estamos teniendo efecto lo que estamos realizando. Y no sé si ustedes han podido evaluar ya lo que han hecho en el UTEM. Bueno, lo que hicimos en la UTEM fue a partir del cambio del modelo educativo. Nosotros cambiamos en el año 2011, lanzamos el nuevo modelo educativo, en el cual definió que los egresados de la UTEM tenían 3 sellos de identificación: compromiso con la sustentabilidad, responsabilidad social y tecnología. Estos eran los sellos que debíamos responder de los egresados. Esto se empezó a implementar en 2013, 2014, empezaron ya los primeros cursos y fuimos rediseñando las carreras en base al modelo educativo. En ese rediseño creamos competencias genéricas en sustentabilidad, entre otras. Y esa competencia genérica se visualiza, lo más claro que tenemos es una asignatura obligatoria en todas las carreras, que se llama Taller Principio de Sustentabilidad. Ese taller Principio de Sustentabilidad corresponde a la competencia básica de sustentabilidad. ¿Ya? Lo damos los primeros años, los 2 primeros años se tiene que dar ese taller. Ese taller lo evaluamos antes del taller y después del taller a los chiquillos. En general no tiene gran impacto, en cuanto yo, o sea, la forma en que lo mismo yo creo que no es la adecuada porque
se hace en base a un instrumento externo, que no es lo más adecuado para lo que enseñamos. Y lo otro que pretendemos, bueno, después en los cursos siguientes, hay logro de aprendizaje de sustentabilidad que debe ir uno por semestre al menos, ¿ya? Que van orientados a que identifiquen los aspectos ambientales de los problemas que estudian, ambientales y sociales, y por otro lado, que propongan soluciones sustentables a los problemas que están estudiando en química, en cartografía, en lo que sea. Y al final lo que hemos intentado y no hemos logrado es que todas las tesis tengan un capítulo de análisis de sustentabilidad. Eso ha costado un mundo implementarlo, ya llevamos cerca de 8 años y eso no lo hemos alcanzado. Ahora, el tema de medir el impacto de esta formación es súper complejo, porque no solamente la universidad es la que educa en sustentabilidad. Los chicos se educan por las comunicaciones diarias, por la conversa con sus compañeros, etc. Y lo que vamos a intentar ahora es un proceso de evaluación continuo desde que el chico entra hasta que tiene 2 o 3 años de egresado, ¿ya? Para saber si su mirada hacia la sustentabilidad cambió radicalmente, si no cambió, cuánto eso lo atribuye él a la universidad, ¿ya? Ustedes pueden estar muy claros que hoy en día la cantidad de comunicaciones que hay en los medios respecto a sustentabilidad, cambio climático, emisión de plástico, tema de género, etcétera, es súper grande. Entonces, uno no puede atribuirse toda la formación en sustentabilidad. Pero de alguna forma lo que queremos es medir el porcentaje de sus conocimientos o de sus actitudes son producto de lo que recibió en la universidad. Además está toda la educación no formal dentro de la universidad. Nosotros hacemos campañas casi toda la semana. Una campaña de género, una campaña de ODS, una campaña de reciclaje, una campaña de dale, dale, dale. Entonces eso también va formando parte de la cultura del estudiante. Ahora, el impacto, como te digo, yo creo que vamos a intentar una nueva metodología para medirlo, pero yo creo que eso es complejo. Nadie ha desarrollado metodologías para medir el impacto, que también forman a los ingenieros en la Chile, ¿cierto? ¿Cómo se compara la formación de un ingeniero de la Chile con el de la Católica, o con alguna medición de impacto concreta? Eso prácticamente no existe. Existen encuestas, pero formas concretas de medición es súper complejo. Son más percepciones o definitivamente una visión economicista. Si le pagan más, porque es mejor, ¿cierto? Entonces, claro, es súper eficiente, es un vándalo, es súper rentable para la empresa, le pagan fantástico, entonces ese es mejor que uno que es más conservador, que dice, no, esto no lo hagamos porque tiene impacto ambiental o tiene impactos sociales, ¿no? Entonces, lo que tú me preguntas, Reinaldo, es súper complejo. O sea, el cómo vaya a medir el impacto, yo creo que es difícil. Yo creo que se puede medir los hábitos, quizá, de acuerdo a la percepción de la persona, medir el grado de conocimiento en términos de cuánto es capaz de explicar sobre algo, cuánto capaz se siente uno de explicar sobre algo, eso, pero es complejo. Gracias, está bien interesante ese tema de verlo desde el principio a 2, 3 años de egresado, ver y cuánto le asocia a la universidad. Me gustó eso, ojalá ver cómo le resulta. Sí, Seguimiento. o sea, vamos a implementarlo en marco de una tesis, de un magíster. Estamos diciendo todos los sistemas para tener esta evolución y la percepción de la persona de cuánto puede atribuirse a la universidad. Gracias, Oscar. Luis, te doy la palabra. Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias, Oscar, por tu presentación, bien provocadora algunos conceptos. Yo comparto algunos, otros no tanto. Yo, a ver, quisiera así en general dar mi visión. Yo creo que efectivamente la sociedad, la humanidad ya empezó a cambiar. Yo creo que al menos, por ejemplo, en la parte eléctrica, yo podría decir que
ya el mundo se enfila hacia un camino de transición energética, en todos los países del planeta prácticamente ya eso ya está en camino. Veo que también hay una creciente adopción de tecnologías que podríamos denominar gruesamente adhieren a la economía circular, que para mí justamente es la solución, al menos desde el punto de vista tecnológico, de la producción de productos, ¿cierto? Y de bienes y servicios, que responde a este concepto de sustentabilidad. Yo que, por supuesto, la sustentabilidad yo también la entiendo como algo mucho más grande, ¿cierto? Aparte del medio ambiente y de lo que uno llama la parte económica o el desarrollo económico, también está la equidad social. Y eso, por supuesto, son desafíos pendientes. Yo creo que también son muy grandes esos desafíos, pero tengo fe que efectivamente vamos a avanzar hacia allá, digamos, pero la solución a eso no la veo clara, ¿no? Ahora, yo creo que la sociedad del futuro es una sociedad en la cual, por ejemplo, va a haber mucha gente desempleada, va a haber mucho despliegue robótico y yo, al contrario, yo creo que va a haber menos gente, cada vez vamos a necesitar menos gente para hacer lo mismo. Uno lo ve ahora en los campos, por ejemplo, antes donde se necesitaba mucha gente para regar, ahora simplemente hay un regadío automático, ¿cierto? Con una enorme eh, cañería o lo que sea, un sistema, digamos, para hacerlo en forma automática. Entonces, yo creo que es al revés, yo creo que vamos a tener cada vez menos mano de obra. Y el problema va a ser qué vamos a hacer con esa gente que no va a trabajar, ¿no? Habiendo dicho todo esto, yo creo, me gustaría saber, Oscar, si ustedes ahí, o cuál es tu visión en realidad, de un punto que tú dijiste que a mí me remeció mucho, que es el tema de cómo cambiamos a los profesores. Yo creo que ese es un tema muy fuerte. O sea, para mí, en mi experiencia, no hay gente más conservadora que los profesores cuando tú le llegas a decir, mire, cambie la manera que usted enseñe, cambie su metodología. Lo vimos Sí, recién con la pandemia, ¿cierto? Entonces, eso para mí es una cuestión muy fuerte. Me gustaría ahí escuchar tus opiniones. Muchas gracias. gracias, Luis. Oye, o sea, yo creo que vamos avanzando, concuerdo contigo que avanzamos en muchos ámbitos, pero también concuerdo que o sea, seguro que nos falta muchísimo por avanzar, muchísimo. Y eso va asociado a los motivadores de las tomas de decisiones. Mira, respecto de los profesores, es la principal barrera para avanzar en sustentabilidad. Una amiga colombiana hizo una tesis de doctorado investigando el tema de los impulsores y los detractores de la sustentabilidad en las universidades, y el principal detractor que encontró era la resistencia al cambio de los profesores. Eso es un hecho, uno lo visualiza permanentemente en las universidades. En general la universidad es conservadora, y educar a los profesores en algo que ellos no sienten importante, ese es otro tema que hay que tener siempre en cuenta cuando trabajamos en esto. Para nosotros la sustentabilidad es urgente, pero para el resto, nada, po. Es importante, con suerte es importante, pero no es urgente, ¿ya? Entonces, darle a los profesores, decir, oye, tú que enseñas, no sé, microeconomía, darle ahora una mirada de sustentabilidad considerando estos temas. Los viejos no, dicen, ¿qué viene un tipo a decirme cómo hacer yo mis clases? Y en general no hay formación de profesores en sustentabilidad en Latinoamérica. Yo no conozco ninguna experiencia en Latinoamérica que se haya obligado un programa obligatorio de formación de profesores en sustentabilidad. No existe en ninguna universidad. Hay iniciativas, todos tenemos iniciativas de formación de profesores, y van 10 profesores, 15 profesores, 20 profesores. Al año siguiente hacía otro curso y llegan 20 más, pero de los 20 son 10 que están el año pasado, ¿ya? Entonces, yo creo que el desafío ahí está en tratar de sistematizar la formación de los docentes en aquellas habilidades blandas que la universidad requiere sí o sí. O sea, por ejemplo, también educar con perspectiva de género también es un desafío, está en la ley, o sea, hay que hacerlo hoy en día. Pero nadie sabe cómo educar con perspectiva de género, y anda a hacer un curso de eso. En la universidad han ofrecido y van 5, 10 profesores. Entonces yo creo que el desafío grande va por de algún modo integrarlo en un
sistema, en un programa de formación obligatoria para los profesores. Eso es lo que nosotros por lo menos estamos apuntando en mi universidad. Ahora cambió la rectora, una rectora que es bien pro, bien progresista, tiene mucha participación, y ahí estamos tratando ya de formar un set de cursos obligatorios para todos los docentes, de planta, contrata a todos, pero que todos hagan ese set básico: sustentabilidad, género, inclusión, metodologías pedagógicas activas, etc. Si lográis eso, estáis mucho más cerca. Ahora, ¿cuáles son las competencias docentes para la sustentabilidad? Eso está bastante claro. Hay un documento fantástico de la Comisión Económica Europea, en donde está muy claro, estas son las competencias que tiene que tener un docente para la sustentabilidad. Se los puedo compartir después a Reinaldo. Sí, No. muchas gracias. Sí, sí. Y ahí está claro cuáles son las 4 grandes dimensiones, qué tipo de actitudes, qué tipo de valores, qué tipo de conocimiento debe tener un docente de cualquier disciplina para educar en sustentabilidad. Learning for the Future, creo que se llama. Pero voy a buscarlo y se los mando. Perfecto. gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Súper. Ah, Fernanda. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación y a todos por la pregunta y la conversación interesante. Yo solo quiero comentar 2 cositas y después ahí voy con la pregunta. Quisiera comentar respecto a lo que comentabas sobre las tesis y que no tengan un análisis de sustentabilidad. Yo creo que la sustentabilidad tiene que ser un eje central de todos los proyectos, todos los trabajos. De alguna manera, lo que debiéramos promover es que desde el cuidado del medio ambiente, desde el cuidado y el beneficio para todas las personas, se generen los trabajos de tesis. Entonces no es como no es un acápite, o sea, no es un capítulo, sino que es un trabajo transversal. Creo que es parte como del cambio en la mirada, ¿verdad? De poner la sustentabilidad en el centro, a las personas y el cuidado del medio ambiente. Y también creo que en cuanto la formación universitaria mantenga el foco en la generación y maximización de utilidades, siempre vamos a estar remando contra todos los procesos que buscan la sustentabilidad. Y yo creo que ese es como el cambio en la mirada, en el enfoque, de poner en la base del cuidado de la intención del trabajo, el cuidado del medio ambiente, el beneficio de las personas y de todas las personas, y luego las actividades económicas, como entenderlo como una pirámide que se sostiene en la base de la naturaleza. Y ahora sí voy con la pregunta. Porque tú en tu última diapositiva decías, los estudiantes deben llegar a las empresas a cambiarlas, ¿verdad? Deben llegar a cambiar las empresas. Y a mí no me queda tan claro eso, porque las empresas nacen con la intención, muchas veces y la gran mayoría de ellas, de maximizar sus utilidades, de incrementar su patrimonio. Entonces surgen con esa motivación. ¿Cómo puede llegar alguien de afuera, recién egresado, sin experiencia profesional, a transformar ese proceso? Y no sé si a ti por lo menos te hace más sentido, porque a mí sí me lo hace, es que yo creo que en el fondo los proyectos y las nuevas empresas, las nuevas formas de desarrollar la economía, tienen que tener en el foco el cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente, y la actividad económica se desarrolla como un motor que permite que siga manteniéndose en el tiempo, pero en el fondo el cuidado de la naturaleza está en la base y debe ser el foco, y el foco es el beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles con esa iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Mira, yo creo que los chicos llegan a cambiar las empresas. Los chicos, los millennials de hoy día, los tipos tienen cosas muy claras, y si no les gusta lo que las empresas hacen, sencillamente renuncian y se van, ¿cierto? Entonces, oiga, ¿sabe qué? Esta decisión que usted está tomando tiene impactos sociales, así que ¿por qué no cambiamos esa decisión? No, ¿sabe qué más? La decisión nuestra, ya, muchas gracias, yo me largo de esta empresa. Eso al gallo por lo menos le queda dando vuelta. Dice, oye, aquí algo pasa. Contrata a otro millennial y le dice la misma cosa, el gallo tiene que cuestionarse. O sea, yo lo veo con exalumnos míos que han llegado a empresas en temas ya, oiga, y me cuentan, profe, ¿sabe que logré instalar un sistema de reciclaje en la empresa?
una cosa chica, pero instaló, le puso el bichito. O sea, sin lugar a dudas, ellos pueden tener alguna acción, no para llegar a cambiar absolutamente la empresa ni cambiarle el foco, pero en largo plazo pueden hacerla así más sustentable. Y lo que me decís tú de la base, o sea, hay que educarlos a estos cabros a que desde sus iniciativas, desde su emprendimiento, sean sustentables desde un principio, como sucede mucho en la Católica y en la Chile, ¿cierto? Donde nos guste o no nos guste los demás, la élite intelectual y social del país está en esas dos universidades. Entonces ahí surgen todos los emprendimientos, surgen, o sea, no todos, pero gran parte, a partir de estos chicos que tienen la vida bastante solucionada, digamos. Y ahí hay que favorecer esto, darle más énfasis, darle más prensa a estas iniciativas que nacen sustentables. Pero yo creo que también es deber nuestro concientizar a estos chicos para que lleguen a cambiar la empresa donde lleguen, que pidan cambiar los insumos, que pidan aumentar los sueldos o dejar de subcontratar. Todo eso va creando los caminos que se necesitan. Y lo otro que yo creo importante es que hay que hincarle el diente a las carreras aquí, hincando el diente en 3 carreras también ayudaría mucho. Ustedes, por supuesto, los ingenieros comerciales y los abogados, porque entre esas 3 carreras está el 90% de las decisiones del país. Pero no es algo que sea muy común. Yo una vez hice un levantamiento rápido en las 7 principales carreras de ingeniería comercial, con más años de acreditación, y había un curso de sustentabilidad en las 7 carreras, uno, ¿cierto? Así por el nombre de la malla no, pero el nombre de la asignatura, pero nada, habría que actualizarlo. Pero ánimo, Fernanda, si los chiquillos pueden ayudar ahí a empujar el cambio. Gracias. Gracias, Oscar. Tengo una pregunta, Oscar, en realidad 2. Y como las personas anteriores, quisiera hacer una pequeña reflexión de manera de introducir mis 2 preguntas, que apuntan en realidad al cambio del profesorado, pensando en una educación que significativamente aporte en metas de sostenibilidad. El otro día quiero citar un filósofo que se llama Slavoj Žižek, y que el otro día leía un análisis que describía respecto a las personas reaccionando frente al cambio climático. Ese era su foco de atención. Y quiero extender su postura o análisis mirando temas que tengan que ver con la sostenibilidad. Entonces él decía, si yo divido lo conocido de lo desconocido en la mente de las personas, y también dentro de lo conocido y lo desconocido, lo identificado y no identificado, hay algunos cuadrantes. Él dice, podemos identificar cosas que los seres humanos sabemos, y además identificamos que sabemos. No vamos a decir el conocimiento formal que tenemos hoy, así como los seres humanos tenemos claras algunas cosas. Bien. Hay también otro cuadrante en su mirada de la ciencia que dice, también tenemos claras algunas cosas que no tenemos claras. O sea, podemos identificar algunas preguntas no resueltas. Es decir, mira, esta parte de nuestro conocimiento no está clara. Y para él eso está identificado, aunque no esté resuelto. Y así va haciendo su análisis y se encuentra con algo que va tocando lo que tú mencionabas, que son los paradigmas. A lo mejor ideas que no nos damos cuenta que tenemos, pero que sin embargo condicionan lo que hacemos. Él dice, hay unos no identificados y que son muy conocidos para los seres humanos, o sea, perdón, que son ideas que tenemos súper fijas, pero que no nos damos cuenta que tenemos. Y él dice, y yo veo muchas, lo cito, que están ligadas con esto de nuestra manera de lidiar con el cambio climático, por ejemplo, o con problemas ecológicos creados por seres humanos. Y que dice más o menos así en sus palabras. Mira, yo puedo entender que hay ahí un problema, y paréntesis, pero no puedo creer que sea cierto que realmente tengamos este problema. Porque estamos muy acostumbrados como seres humanos a vivir en ciertas condiciones, probablemente en esta sociedad, y quizás también, extiendo hacia atrás, tenemos un holoceno muy cómodo. Estamos acostumbrados a que las condiciones de vida tienen sus rangos de temperatura, de abastecimiento,
si bien hemos tenido épocas en la historia en las que ha habido escasez, no hemos tenido grandes problemas los seres humanos en términos de condiciones ambientales. Entonces, que alguien nos diga que las condiciones ambientales van a cambiar es algo que podemos entender, pero muy atrás no podemos creer. Las personas a lo mejor no cambiamos nuestro comportamiento por estas cosas que también nos trajo nuestra sociedad actual. No podemos creer que haya escasez cuando en realidad, o problemas, grandes desastres, si nuestra vida en este siglo XX sobre todo y XXI ha sido como ha sido. Pero, Entonces él dice... perdón, Felipe, el problema es que las personas Sí. que viven en la comodidad, los que toman decisiones, ellos nunca van a percibir que puede cambiar. Y si tú le decís a un agricultor en África o a un campesino en Petorca que el cambio climático lo está afectando, te van a creer. Lo ve, exacto. Ahí voy, pero debo decir, mucho de lo que tenemos hoy como problema tiene que ver con esta percepción, que yo creo que es muy propia de las ciudades, de grandes urbes, que yo diría que pasa mucho con las personas que también tenemos en la sala. Quiero hablar, entiendo lo que comentas y de hecho estoy de acuerdo. Pero, y cierro con esto mi cita, lo que yo veo muchas veces en estudiantes en las salas que pueden entender que existe un problema, pero termina siendo un problema muy teórico. Puedo hablar de las cosas que a mí me parecen muy graves, pero no termina de serle significativo. Ahí hay una frontera que hay que cruzar, de manera que efectivamente se vuelve un problema. Hay personas que, por supuesto, ya traen esta idea y probablemente, sin que lo mencionemos en nuestras salas, van a seguir un camino hacia el cambio. Pero hay un público muy grande de personas en la sala que no, que probablemente vienen con algunas ideas, probablemente vienen en esta percepción de la vida en la ciudad o en nuestra urbe del siglo XXI, más grande o más pequeña, pero que está muy desconectada. Y entonces hay algo que tenemos que formar ahí, de manera que estos problemas no sean simplemente un teórico, en el que en realidad no podemos creer mucho, sino algo significativo, de lo que hay que ocuparse, porque de otra manera ese futuro está condicionado. Mi pregunta, si pudieras elegir alguno de los aspectos que distinguen una educación significativa para la sostenibilidad, ¿cuál sería? ¿Qué te parece que es lo que hay que cambiar en esas personas que están en formación, cualquiera sea su profesión, y que a ti te parece que ha hecho el cambio en tu experiencia y dice, cuando hablamos de esto o cuando pasó esto en esas salas de clase, yo distinguí que hubo un switch que cambió? Y esas personas en realidad se dieron cuenta que había algo que ya era inaceptable o era muy importante. ¿Qué cambió en tu experiencia? Mira, Y quiero conectarlo también con la pregunta de Luis, ¿cómo lo hacemos con los profesores? Quiero hacer esta pregunta en nivel de estudiantes y en nivel de profesores. ¿Cómo cambias a los estudiantes? ¿Cómo cambias a los profesores si pudieras distinguir eso que te parece muy importante de tocar? Mira, yo creo que la clave es apuntar a la emocionalidad, porque este es un tema que es imperceptible. Yo lo dije al principio, o sea, es imperceptible los daños y los beneficios. Entonces, una forma en que tú logras un aprendizaje significativo es cuando tú logras llegar a la emocionalidad del chiquillo. El joven sienta como propio lo que estás. Cuando tú le dices que mueren 29.400 personas al día a consecuencia del hambre, o sea, tú no podés caer indiferente, ¿cierto? Es lejos, es en África, es en Asia, pero mueren. 4.000 niños al día mueren a consecuencia del hambre. Entonces, yo creo que ese tipo de actividades en la cual logren afectar tu emocionalidad, lograr un aprendizaje más significativo, que si hay meras cifras son difíciles de percibir, porque la temperatura ha aumentado 1,1 grados desde la revolución industrial, nadie lo ha percibido, digo, salvo los agricultores de Petorca o en África. Entonces yo creo que hay que apuntar a un tema en que no hay cosas concretas que tú puedas ver, hay que apuntar a la emocionalidad y a la posibilidad de visualizar futuros. Eso también es súper importante. Que tú veas, que tú lleves a los jóvenes a que piensen qué va a pasar en el futuro si esto sigue igual. ¿Ya? Y darle rienda suelta y libertad absoluta para que imaginen lo que imaginen y conversar sobre ello
qué tan posible es este futuro que tú imaginas, crees que va a ser así, por qué va a ser así, etcétera. Entonces, va a apuntar más al corazón que al intelecto, yo creo. Igual hay que tener algún grado de conocimiento. Y solo una contrapregunta, te doy la palabra al tiro, Jeremy. En términos de las profesoras y profesores, ¿qué te parece hoy en esta? Supongamos que hay cosas que tenemos que cambiar, por cierto, pero ¿cuáles a tu juicio podrían ser las más importantes que hay que cambiar? Ahora tú dices, hay a lo mejor una responsabilidad súper grande de las personas que han sido profesionales tomando las decisiones que nos tienen así. Significa que las personas que hemos formado estamos involucradas. Hay algo que estamos haciendo que no, eh, que ha inventado eso. Digamos. ¿Qué es eso que debe cambiar a tu juicio? Si pudieras regalarle algo a ese conjunto de profesoras y profesores, ¿qué sería? De manera que puedan activar este tipo de... O sea, yo creo que la principal carencia de los profesores hoy en día es la falta de conciencia en sustentabilidad. Si es eso. Porque si la persona, o sea, yo conozco muchos profesores que tienen conciencia de temas sustentables y meten el tema en sus asignaturas. Pero hay muchos otros que para ellos no es tema, que es imperceptible, que es indiferente, que no es urgente, no es importante, y nunca van a poner el tema. Entonces, si esas personas tú no logras despertar la conciencia de sustentabilidad, van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Que a mí me dijera, oye, pide un regalo que te vamos a conceder, dale a cada profesor un poco de conciencia de sustentabilidad. Con eso estamos al otro lado. Gracias. Jeremy, Andrés. Ok. So, me gustó, Oscar, me gustó mucho tu respuesta a Luis y más recientemente a Felipe. Y efectivamente la emocionalidad y el relato, dar una perspectiva sobre el futuro me parece clave. Sorry por el ruido. Tengo una pregunta que está más enfocada, creo, más adecuada. ¿Tú tienes ejemplo de cursos donde se mezcla los procesos de ingeniería con contenido sustentable? Discúlpame para el ruido de los cables. Para ser concreto, antes de la pandemia con el Fab Lab teníamos un proyecto de curso de primer año de ingeniería donde los alumnos aprenden a construir y evaluar hornos solar, estufa de energía ecológica y con eso aprendían ingeniera, cosas para niños de 9 años de hacer el nivel de primer año y aprender ingeniera, pero aprenden contenido de sustentabilidad al mismo tiempo. ¿Tiene ejemplo de... Jeremy, se escucha súper cortado. Yo al menos no te se logro escucha muy escuchar. mal, También. Jeremy, se escucha Sí. muy mal, no No puedo entendí. entender. Claro, podemos esperar una pausa, le doy la palabra a Andrés y te esperamos, Jeremy, si te parece. Un minutito. Vale, Andrés. Te agradezco, Oscar. Yo lamentablemente no puedo entrar antes, pero muy interesante, muy de acuerdo con lo que planteaste. Y es una pregunta, yo no soy ni ingeniero ni científico. A veces pienso que es una mala suerte, y a veces pienso que por fortuna, Sí. pero trabajo en Bochef. Y estos temas, por la formación, pues estoy harto tiempo en Bochef ya, a veces me pasa que la ingeniería y la ciencia está súper bien enfocada, digamos, tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero hay como una de formación profesional donde lo que falta es una herramienta. Entonces, por ejemplo, un curso, un departamento, pero en la sustentabilidad, al menos desde mi perspectiva, es una decisión política de partida. Y tenemos que entender que es una decisión política, y eso no tiene nada de malo si yo soy ingeniero científico o científica. En segundo lugar, es obviamente una postura ética. Y luego, cuando yo tengo esa claridad, desde mi perspectiva, insisto, no tiene por qué ser así, yo busco herramientas técnicas. Entonces, no es una trampa. Yo trabajo en un centro de humanidades en Bochef, del cual, de hecho, ya no es importante que los alumnos tomen estos cursos. Es totalmente complementario. Entonces, cuando hablábamos de la emocionalidad, cosa que yo estoy súper de acuerdo, pero cuando yo tengo herramientas desde la sociología, desde la historia, por ejemplo, yo puedo tener más coherencia para tomar datos históricos. O sea, cuadros de 1800, qué sé yo. Entonces, también un poco, yo entiendo la emocionalidad, pero también hay otras disciplinas que te permiten un conocimiento abstracto para entrar en esa emocionalidad. Dos,
cuando se habla de economía, economía en Bochef al menos es un ramo básico, o sea, está en plan común, es decir, es un ramo piso, que nos da ciertos conocimientos. ¿Y con qué conocimientos salimos? Costo-beneficio. Aunque obviamente no hay nada más caro que se destruya el planeta, pero eso es como súper obvio, ¿no? O sea, Pero los cabros, digamos, los formamos, le ponemos un sello en sus 2 primeros años del costo-beneficio. Entonces, es idea mía, o yo no quiero que Bochef se transforme en una facultad de filosofía, antropología, por supuesto que no, ¿ah? Pero es idea mía, o la mirada técnica no está finalmente siendo una mochila muy pesada a los técnicos. pero es que yo no creo que sea una mochila muy pesada, es la mochila que les tocó a ellos y que está enseñada desde una óptica meramente técnica. El tema es ese, es como tú enseñas, porque si tú enseñas economía a una persona en base solamente a los costos directos y a los beneficios directos y no le enseñas nada de externalidades y nunca le nombraste una externalidad y las consecuencias concretas de las acciones empresariales, obviamente que el tipo sale con la mirada costo y beneficio nomás. Entonces, ahí está la importancia de formar a los docentes, para que el docente de economía sepa darle esa mirada de externalidades. La economía de rosquilla de la Kate Roberts, me imagino que lo han leído. Ahí le da como bomba en fiesta a la formación en economía. ¿Me De todos permite? los, Que mi pregunta, digamos, por supuesto que insisto, los técnicos son técnicos también, si para eso estudiaron, para eso están pagando, etcétera, eso es lo que quieren hacer en su vida, pero no nos está jugando una mala pasada el refinar la técnica y no trabajar más de manera incluso, que voy a decir una locura, transdisciplinaria. pero obvio, claro. O sea, esas son las miradas que uno, la forma de educar que uno esperaría, que fuese multidisciplinaria, que fuese transdisciplinaria, no, pero para llegar a eso, considerando los cerrados que son los departamentos, los nichos de especialización, eso es una decisión política importante que viene a venir desde arriba, sin duda alguna. Si no, no, imposible. Super. Jeremy, si te parece, no va a hacer pregunta. Luego Luis y vamos cerrando si les parece. Ya. Yo tengo que irme a Santiago, chiquillos, así que estoy como corto de tiempo. Me quedan 2 horas de viaje para allá. Ya. Yo bajo mi mano entonces, no te preocupes. Vale, gracias. Jeremy no te escucha. No se escucha. No, no se escucha nada. No. Ya conversemos con Luis por mientras entonces. Sí, Sí, vale. Luis. Vale. Luis, Está bien. adelante. Bueno, no, yo solo quería decir que efectivamente esto de las decisiones políticas es algo que ya comenzó. La facultad nuestra, por ejemplo, hizo una declaración sobre cambio climático, la hizo el decano, de hecho, y todo el equipo, digamos, de la decanatura. Así que y hay un montón de actividades que se están realizando en el campus, digamos, que nosotros entendemos que nuestro campus, por supuesto, nuestra escuela de ingeniería, por ejemplo, a través de la operación, tenemos cosas que tenemos plantas solares, tenemos plantas de tratamiento de agua para que los estudiantes vean que es posible estar inmersos en un ambiente sustentable, en investigación, en fin, tenemos ligaciones con la comunidad también. Hay un movimiento que ya partió, nosotros tenemos minor, tenemos cursos, muchos cursos en los cuales estamos adoptando el tema de la sustentabilidad. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. El ingeniero del futuro no puede ser un ingeniero que sea un purista técnico, digamos, de la tecnología de ingeniería, sin tener un conocimiento del impacto social que esto tiene, digamos, y del ambiente en el cual estamos viviendo. Yo creo que de eso hay cada vez más un convencimiento a nivel de todo. Yo diría que todos los campos de ingeniería, no solo en Chile, en el mundo, hay un montón de asociaciones en las cuales nosotros participamos también, que son escuelas de ingeniería por la sustentabilidad, en fin, o sea, yo creo que ese apercibimiento ya comenzó. Sí, yo creo que el problema es qué tan rápido pueden ser esos cambios. Yo creo que ahí hay mucha discusión y yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice Oscar, que la palabra urgencia me gusta mucho que él usa. Yo creo que también tal vez eso nos falta, ¿no?
Y lo dejo ahí para no extenderme más. El sentido de la urgencia. Bueno, yo decía ahí, compromisos institucionales básicos, que la institución se comprometa a básicos. Declaraciones de carbono neutralidad, declaraciones de poder sustentabilidad, que esté en la misión. Todas esas cosas, el modelo educativo, todo eso son básicos, si no la cosa no avanza. Sí, sí, solo un comentario me provoca. Quería referirme también a lo que decía Andrés y Luis y Oscar, en relación con, quizás estamos hablando de ingenierías o carreras que están ligadas a las ciencias que puedan ser más reflexivas en el futuro, pensando en lo que están haciendo, en qué se están involucrando, cuáles son los problemas. Y pienso que muchas veces nos falta tiempo, voy a decir en todos los niveles, porque no es solo que las y los profes les falte tiempo para hacer eso en su sala, o tiempo para formarse en este tipo de otras formas, o complementos, o formas de educar para hacer una ingeniería que pueda reflexionar sobre lo que está haciendo, sin que eso se vuelva poco concreto para los estudiantes. Puede ser identificado como algo útil, necesario, como irrenunciable. Muchas veces uno empieza a lo mejor a trabajar en estos aspectos y estudiantes se quedan esperando cuando empieza a pasar la materia. Porque la reflexión no es algo que esté muy en el hábito de probablemente la formación. Y al menos percibo que ese tipo de formas de hacer podrían ser propias de toda profesión. Pienso que hay muchas cosas que probablemente podemos hacer en la universidad, quizás también nos falta en los colegios, Pero eso y la pasa, manera en la que llegamos, ¿cierto? eso pasa, Felipe, por cambiar el modo en que enseñas. Mm. Tú así una pedagogía central en el estudiante, que él sea el actor, el generador de su aprendizaje, y no sea esta clase positiva, repetitiva, te obliga a reflexionar, te obliga a analizar, que él lo haga y que tú no lo hagas por él. Sí. Eso es súper clave, es cambiar la forma de enseñar, además, en que el chico adquiera el aprendizaje. Y permite, además, yo encuentro el beneficio de que se pueda ir actualizando a sí mismo, pensando en que el tiempo va a cambiar y probablemente eso que uno pueda expresar no se va a quedar estático. Entonces, enseñarles a reflexionar, a trabajar, a actualizarse, a cuestionar, puede tener mucho que ver también con la innovación, con la lectura del campo que va a cambiar. No, indudable. No, sí, hay mucho por hacer, mucho. Bueno, les quiero agradecer, primero te quiero agradecer tu tiempo, Oscar, y tus reflexiones que has compartido hoy. Les quiero agradecer a todas y todos la asistencia hoy también, la participación, porque creo que estamos involucrados en este tipo digamos, de esfuerzos. Pienso que en la facultad seguramente hay mucho que hacer, pero pienso que también, como decía Luis, hay antecedentes que dicen que, bueno, queremos hacerlo mejor, y ese tipo digamos, de caminos yo creo que rinden muchos frutos en el futuro. Le quiero agradecer también especialmente por la organización Yasna, Reinaldo, Esteban. Así que, bueno, nos vemos en otra oportunidad. La idea es que este ciclo de seminarios lo podamos realizar con cierta periodicidad. Probablemente en un mes vamos a comunicarnos otra vez para tener un seminario nuevamente. Nuevamente, gracias, Oscar, y gracias a todos. Mil gracias, un placer. Gracias, Muy chao, bien. chao. De hoy. Estén muy bien. No, gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Vemos.